registro disponible del Servicio Meteorológico Nacional. 5 grados 4 décimas la sensación térmica y ya está aquí con nosotros Yani Benier de Patria Grande, Argentina Humana. ¿Cómo estás, Yani? Gracias. Buen día, Yani. Buen día, ¿cómo están? Bien, estoy acá. Estamos bien, estamos. Sí. Estamos. Bueno, claro, estamos. Mientras conocíamos la noticia de que habían encontrado muerta, asesinada a Agostina, esta niña de apenas 14 años, también conocíamos otra noticia de una mujer que había llamado a la policía diciendo: mi novio me tiene secuestrada. Cuando la policía llegó ya estaba muerta. También encontraron asesinada a Dulce. Sí. Y también hay un montón de chicas desaparecidas. Digo, hay un montón de sabemos cuestiones. que dentro de 31 horas va a ocurrir un sí, nuevo caso. Sí, nuevo hecho. menos. Ya a Ya esta menos. altura, ya menos de 31 horas. Y ayer escuchábamos a la ministra de Seguridad, Monteoliva, diciendo que por el caso Agostina, ¿no? En particular, había que esperar el resultado de la autopsia, de las pericias, de la investigación, cómo se desarrollaba, para conocer la historia completa, ¿no? Me hace acordar a Memoria Completa. Claro. Que nunca es completa porque nunca dicen dónde están, Claro. ¿no? ¿Dónde están Sí. los 30.000 desaparecidos y los bebés apropiados? Con esto sospecho que debe pasar algo parecido. Algo esconden esos tipos cuando dicen la verdad completa. ¿Qué quieren encontrar? Me imagino que sí, es esto, como decían ustedes un poco más temprano, es ver si la buena víctima, ¿no? Claro. Buscar o construir la buena y la mala víctima, que es un Exacto. poco lo que le sucede a las mujeres, a las personas trans, a los Y que la víctima es sufren violencia víctima. por motivos de género y por motivos de odio, ¿no? Claro. Entonces, claramente ahí hay siempre un juzgamiento que está depositado en quien sufre la violencia, la agresión, la muerte, en este caso, la violencia extrema, que no sucede en otro tipo de delitos porque sería insólito, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hiciste para que te roben? Claro. ¿Qué hiciste para que te roben? ¿Cómo ibas vestido para que te roben? Claro. ¿Qué Sí. te pusiste ese día? Sí. ¿Lo miraste vos? Dígolo porque, Sí. los índices Sí. de quiénes son mayormente, habla de una masculinidad que muchas veces está vinculada al delito por distintos motivos, por supuesto, y eso tiene mucho que ver con lo social y no solo con el género. Pero bueno, me parece que ahí hay una carga siempre depositada en las víctimas, que si esas víctimas son mujeres, ¿no? Porque si las víctimas fueran varones, también sería distinto el abordaje, sería distinto el tratamiento. Si hubiera sido, decía ayer una periodista, si esta situación hubiera sido en contexto de robo, Sí. si este asesinato hubiera sido en contexto de robo, el tratamiento sería otro, ¿no? Porque estamos hablando de seguramente otro sector social que genera la situación, Posiblemente, digamos, sí. generalmente otro tipo de masculinidad. O sea, no todos los varones son iguales, no todas las mujeres somos iguales. Eso también, la cuestión de clase está fuertemente atravesada en estos casos, porque estamos hablando de un varón de clase media alta, que participa de círculos políticos y organizaciones, digamos, independientemente del espacio político específico del que Sí. participe. El patriarcado no deja a nadie afuera, digamos. Así que no vamos a juzgar ideológicamente a un partido por lo que hacen determinados varones. No, pero sí que hay vos una cuestión fíjate esto, muy distinta. Sí. Perdóname que te interrumpa en lo que estás diciendo con respecto a cómo se pone el foco en la mujer, en los femicidios, pero también en el caso de Nair Galarza. El foco sigue estando puesto en ella, en la chica que fue la que mató a su pareja. ¿Algunos nos acordaron un nombre del pibe, la foto? Mira, venía pensando en eso mismo, de justamente cuántos nombres de femicidas conocemos y cuántos nombres de mujeres que hayan asesinado a un varón conocemos y cuántas conocemos, ¿no? Y bueno, el caso de Nair es un caso testigo de justamente cómo funciona la desigualdad de género, los estereotipos, por supuesto, y de la buena y de la mala víctima. Porque Nair hasta tiene una serie de Netflix, perdón, digo que es la plataforma, pero y no tenemos ninguna serie que retrate la vida cotidiana y las decisiones que toma un agresor sexual o un femicida, por lo menos en Argentina. Es decir, porque hay algo de lo excepcional que colocaron y estereotiparon en Nair, que es esto, ¿no? La mala mujer, la que ejerce violencia. Y en el caso
caso de los varones eso está tan naturalizado que no supone ningún interés televisivo, digamos. Claro. La verdad que la naturalidad con la que vivimos la violencia de género hace que sea poco interesante incluso generar una película o una serie. Pero bueno, claramente, o que eso no se hiciera de manera, esto que dicen, ¿no? Es un loco, es una mala persona, es un hijo de... No, bueno, justamente el problema de la violencia de género es que la ejerce cualquiera y de distintas maneras. Y también el patriarcado hace que la sostengamos, no solo los varones, sino también las mujeres muchas veces, ¿no? Porque se enseña en el lugar en donde quizás con muchísimo amor nos enseñan a ocupar un lugar de mujeres y sumisas, dispuestas a estar a disposición del placer del varón, a disposición de la pareja. Muchas mujeres que han sufrido, hablo de Tandil, ¿no? Violencia de género, recuerdan que sus mamás les decían, bueno, eso es el matrimonio, tenés que aceptarlo, que él sea infiel, que él sea violento, que se enoje, que te pegue, es parte de la pareja tradicional y sigue siendo parte. Avanzamos en un montón de aspectos, por supuesto. Hoy hay publicidades de hombres lavando los platos, pero eso no quiere decir, como dijo Alberto en algún momento, que hayamos derrotado al patriarcado, sino que avanzamos en algunas cuestiones, muchas de esas cuestiones se mercantilizan, forman parte de un nuevo sentido común que no problematiza las fuentes de la violencia y que están muy, muy arraigadas en nuestra sociedad, a nivel global también, ¿no? Pero bueno, esto de que hay que volver a explicar, de que sí se puede prevenir, de que la ESI, por ejemplo, en las escuelas nos ayuda a construir nueva humanidad o vínculos más saludables, con todas las dificultades que tiene construir vínculos saludables en una sociedad que continuamente ejerce violencia también económica, política, en los discursos de odio de nuestros propios gobernantes. Entonces es muy difícil construir nuevas relaciones saludables, vínculos más amorosos, pero bueno, no se problematizan las estrategias para construir algo mejor y no se problematiza lo que sostiene este sistema, que es justamente no mirar, no señalar, no decirle nada al amigo que comparte imágenes de su novia, no decirle nada al amigo o al varón, no discutir entre varones. Digo, y que discutir entre varones tiene que empezar a ser una regla, no de romper vínculos, sino de, no está bueno no está bueno esto, no está bueno. Hay miles de prácticas. Hasta amoroso, en algún sentido. Puede Exactamente. Decir, te estoy cuidando al advertirte. Tenés que cambiar esto. Muchas veces, incluso ahora, la respuesta de algunos varones es, lo voy a matar a trompadas por machista, y no queremos eso. No, justamente tenemos que responder de otro modo. No estamos apelando a la masculinidad salvadora de las mujeres. Estamos apelando a que no hay un involucramiento de los varones en luchar contra la violencia, es muy difícil que las mujeres y las disidencias simplemente señalemos, nosotros nos vamos transformando. Es una situación muy incómoda transformarse. Nos hace repensar desde nuestros vínculos más íntimos, desde la cama hasta la casa, hasta la comida. Digo, es realmente incómodo. No es algo que no genere malestar. Lo genera, hay que atravesarlo de manera que no culpabilicemos a las personas que queremos por las formas en las que hemos sido socializados, pero sí reconozcamos, nos pongamos en un punto de acuerdo en que eso no está bien, que eso es algo de lo que queremos transformar. Así que sí, esto atraviesa como el cotidiano. Desde que vemos la noticia decimos, pero qué cosa, qué habrá hecho esta piba, por qué estaría, por qué se subió a ese remis, qué tenía puesto, era sexualmente activa. Que tenía en TikTok. Claro. Era sexualmente activa, claro. Y la verdad es que toda nuestra juventud. La mamá la cuidó. Claro. Toda nuestra juventud, yo creo que hoy tiene una sexualidad activa de distintas formas. La mayoría, digamos, en relaciones sexoafectivas con otras y de otras formas, consumos, películas, pornografía. Digo, hay como muchas formas en las que la sexualidad no pide permiso para entrar a una edad, menos hoy con el consumo que tenemos en redes y en acceso a ver, incluso muchas veces a ser educados por eso que vemos, que también reproduce formas violentas. Entonces, discutir si una niña es sexualmente activa o no, no tiene ningún sentido en todo caso para justificar ser asesinada, digamos. Entonces me parece que ahí sí tenemos que poner el foco, hacer el ejercicio fuerte de poner el foco en el agresor, poner el foco en la creencia de que hay determinadas señales que dan lugar a la violencia, ¿no? Si por acá, por pasar a alguien por detrás, algún varón desnudo,
ninguna mujer saldría corriendo a violentarlo, a abusarlo sexualmente. Digo, hay una apropiación del cuerpo de las mujeres que un escote de más, un ombligo que se vea, un arito en tal lugar... Como que da permiso. Da permiso. Y eso es lo que tenemos que problematizar, claro, digamos. Y ese permiso, además, está de la mano del consentimiento, porque además, bueno, yo puedo pensar que hay ahí un indicio, me acerco, propongo algo. Si del otro lado hay un sí, será un sí, está perfecto. Sí. Claro. Si es un ni, es un no. Si es un no sé, es un no. Si es un no, es un no. O sea, ahí está la cuestión. No es que de pronto todos tenemos que vestirnos y ocultarnos. Sí, tapados, no, la verdad es que hay que construir el respeto a la sexualidad de todos, al deseo, a vivir que por supuesto es lo más difícil del mundo. ¿Cómo hacemos que nuestras pibas vivan una vida sexual libre, puedan explorar, puedan conocer su cuerpo, tan negado para nosotras también generacionalmente? Sí. Ninguna de nosotras, y creo que todavía no existe, hemos visto en la escuela un gráfico de nuestras mamas, de nuestro cuerpo, de nuestro clítoris. No existe en biología, en la ciencia, el cuerpo de la mujer. Entonces las mujeres hemos tenido que problematizar, investigar, meternos en ciencia, producir conocimiento para poder conocer nuestro cuerpo. Entonces cuando las pibas están ahí explorando, la verdad es que hay que acompañar, pero bueno, sabemos que el mundo no cambió, así que la atención constante de quien educa, quien cría, quien acompaña, las docentes también, los docentes, es cómo acompañar para que la libertad no venga de la mano del fin de la vida, ¿no? Y cuando hay una niña menor de edad y un adulto mayor de edad, el responsable es el adulto. Por supuesto, estamos hablando, hay una normativa, digo, porque las leyes sirven, además, fuera de la ley nada, dentro de la ley todas las leyes existen, pero eso es fundamentalmente analizado según el caso, ¿no? Claro. Estamos hablando de una situación en principio de abuso infantil, independientemente de si hay consentimiento o no en este caso. Claro. Pero aunque haya consentimiento, digo, en el caso de mujeres que son sedadas para mantener. Claro. El consentimiento es algo que tiene que tener determinadas características. Digo, la cuestión es que el consentimiento nunca, incluso en casos de abusos en manada, nunca es al dolor. Yo no puedo consentir, al menos jurídicamente, no puedo consentir que me corten un brazo. Claro, que me lastimes, que me violentes. Claro, que me mates. No puedo consentir, ni siquiera legalmente está posibilitado que yo pueda acabar con mi vida, digo. Claro, o sea, ni siquiera, o sea, no puedo consentir que ese tipo de violencia extrema hacia mi vida, hacia mi cuerpo. Entonces, la verdad que es algo que cuando hablamos normativamente parece que nos ponemos muy estrictos para algunas cosas y para otras no. Bueno, cuando hay una cuestión de edad, puede haber consentimiento, no deja de ser una situación de abuso sexual, puede haber un matrimonio entre una persona grande y una persona chica, pero en algunos países se está discutiendo incluso el matrimonio infantil, porque claramente involucra una desigualdad de poder muy grande. Sí. Entonces eso sumado a otras cuestiones como la manipulación, la amenaza, el miedo. Bueno, por supuesto que no nos ponen en paridad, en igualdad de condiciones, ni por la edad ni por el género. Pero cuando eso después conlleva la muerte, no hay nada que lo justifique, incluso aunque hubiera habido consentimiento, aunque hubiera habido un vínculo, o sea, no hay nada que justifique asesinar, violar, asesinar, destruir, agredir un cuerpo de una niña, de ninguna manera, nada, incluso que haya robado, incluso que haya hecho nada, no hay nada que como el justifique. Caso de las 3 chicas Nada, claro. Sí. Que enseguida se puso el foco en ella, pero le robaron, la mexicanearon a estos otros. Se expusieron. Bueno, no, matar, digo, no sé, volvemos a capaz que una visión de, habría que tener unos 10 mandamientos del siglo XXI, entre los cuales estaría bueno que matar sea el principal, que no mataras, sea uno independientemente de la religión, y podríamos sumar otros, ¿no? Como más ayornados a construir comunidad, a construir una sociedad del cuidado, y además que eso, que piense en qué futuro queremos, ¿no? Consolidar. Estamos como en yo siento algunos días que estamos como en una sociedad que va embobándose, que cada vez está más boba, que conocemos cada vez menos de cómo funciona lo que sucede a nuestro alrededor. Sí. El conocimiento pensamos que está a disposición porque está en las redes, determinado tipo de conocimiento y de información, pero el conocimiento de verdad lo tienen solo algunos, cada vez está más separado en clave de relaciones de poder político y económico global.
que universalizado. Entonces tenemos una falsa sensación de conocimiento y de que nos la sabemos y sabemos cómo funciona. De que y todo eso, es accesible. De que todo es accesible. El conocimiento es accesible a cualquiera. Entonces, ahí estamos conduciéndonos hacia una sociedad cada vez más boba, ¿no? Que no podemos leer un texto de corrido, que no podemos escribir por nuestra cuenta sin acudir a una aplicación, a una inteligencia artificial que nos ayude. Que no podemos concentrar siquiera. Que estamos viendo una película y necesitamos otro estímulo. Mientras en la película no pasa nada, bueno, vas mirando el partido de fútbol o Exactamente. Entonces, me parece que hay que concentrarnos también en esto, ¿no? De qué tipo de sociedad estamos como replicando sin darnos cuenta. Bueno, qué consumo de la tecnología, qué acceso al conocimiento, porque la verdad es que cada vez estamos más fragmentados, más bobos, y eso es una cuestión explícitamente de poder. Es decir, bueno, no es que no es la azaroso. Humanidad va hacia la bobez. No es azaroso. Claro. ¿Alguna 15 película tipos que están manejando esas cosas? Exactamente. Alguna película futurista del dominio de las máquinas, bueno, tenía ahí como una resistencia de humana. Yo creo que el dominio de las máquinas va a venir con una humanidad media boba, así que esté sodomizada, que esté en todo caso ahí como sin interés de construir algo distinto. Sí. Y es parte de este sistema de opresor, es decir, de esta nueva guerra, digamos, que está como muy invisibilizada y en la que los cuerpos valen muy poco, la salud vale muy poco, el trabajo no vale nada, somos esclavos cada vez más de este sistema. Me parece que ahí es como que eso, abrir un poco, este es el mundo que queremos, esto es, hay que problematizar un poquito y sí, hay que desconectar un poco de ese formato de vinculación y volver a pensar en cuestiones muy humanas. Yo la verdad que cuando pienso en estas mujeres y en estas niñas, me hago el ejercicio de imaginarme qué sintieron en los últimos segundos, ¿no? Ay, no, qué horror. Entonces digo, como, ¿qué sensación esta de que se te escape la vida, de que ya es el último, de que, digo, como realmente eso vale, eso tiene que tener un valor, esa vida tiene que tener un valor. El Ni Una Menos fue poner un límite, que sí tiene, digamos, que basta. Uh-huh. Y eso tiene que sostenerse. Me parece que lo que hoy el gobierno nacional está haciendo es una operación muy clara, hay un enemigo muy marcado. Ayer, bueno, lo decía Axel, lo vienen diciendo todos los movimientos feministas, hay un ataque muy claro a las infancias, es decir, a los adultos del futuro, pero a la niñez hoy, es decir, a los jóvenes y a las jóvenes, a las personas con discapacidad, a los viejos que son la memoria además activa de las luchas de los 70, de los 80, de los 90. Bueno, de los 90 ya no somos tan viejos, pero somos muy jóvenes. Somos muy jóvenes. Pero me parece que hay como un ataque a las mujeres y a la disidencia. Entonces, me parece que a todo lo que se mueve hay un ataque sistemático, que hay que leerlo de ese modo. No es persecución, nadie quiere sentirse víctima, no nos sentimos víctimas de un ataque, nos sentimos justamente con la responsabilidad de ser parte de un movimiento que no se quede en casa, que salga. Bueno, vos no se repliega, claro. Claro, vos venís hablando mucho, desde Patria Grande Argentina Humana se viene hablando mucho, ¿no? Del nivel de endeudamiento y cómo ese endeudamiento recae sobre las mujeres. Exactamente, es un disciplinamiento. Lo que venimos diciendo desde hace mucho es que hablábamos de una reforma laboral de hecho, es decir, de una modificación de la estructura productiva que va de la mano de que ya no es que tengo un trabajo en una fábrica y puedo tener seguridad, puedo tener mi casita, mi auto, digo, ese sueño del siglo XX. Hay una vinculación entre cómo entregar el país y la soberanía y sus recursos y sumar, sodomizando a un pueblo para que no luche. Bueno, un pueblo ¿cómo hacemos que no luche? Bueno, le quitamos la salud, lo hacemos trabajar el doble, que esté cansado, que esté aislado, que esté triste, que esté angustiado. Digo, todo ese proceso hay que unirlo, digamos, de por qué el ataque a la salud, por qué esta necesidad de aplastar el salario, los ingresos, incluso cuando los números no solo de la inflación, sino del aumento de las tarifas, de los alquileres, es desorbitante. Los otros días escuchábamos en casa a Milei diciendo que el valor real de los alquileres bajó. Y era como, técnicamente, ¿cuál sería el valor real? Porque el valor neto, real, ahí en todo caso después le podemos pedir auxilio a algún economista, pero ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el Porque valor? Ni real, ni estadístico, ni porcentual, ni ¿Por qué nada. lo coteja? Entonces realmente hay que haber una estrategia para
domesticar, para disciplinar. Y Sí. todo lo que siga actuando, esto será golpeado, será atacado, violentado, deslegitimado, ¿no? Recordemos que apenas comenzó el gobierno de Milei, fue el ataque a las organizaciones sociales, fue el desmantelamiento de programas de los más básicos, incluso que legalmente no se pueden eliminar, como es la asistencia alimentaria, como es la asistencia en salud, y seguimos ahí las mujeres, claro, las disidencias. Yo creo que este ataque del endeudamiento, además, nosotros lo que planteamos es, no solo es parte de este disciplinamiento, sino que además es parte del extractivismo, porque no solo nuestro trabajo y el pluriempleo genera que cada uno de nosotros seamos hiperproductivos para este sistema, sino que nuestra deuda también genera ganancias. Estábamos analizando estas fintech en Argentina, que han crecido un montón, que además están presididas por Mercado Pago, que tienen una ganancia anual de más o menos 8.500 millones de dólares cada una, ¿no? Y que generan entre 30 y 40 empleos cada una, pero que esa ganancia es básicamente generada a partir de la deuda que tenemos. Entonces, bueno, también entender que es como un extractivismo que aumenta la riqueza de algunos pocos, que tienen esto, que van generando como pequeños placebos, espejitos de colores, de bueno, con esto vas a zafar un tiempito, con esto. Entonces pasamos de trabajar para vivir mejor a vivir para trabajar, pero además de trabajar para generar plata. O sea, el trabajo, digo, lo más humano que tenemos como raza es el trabajo, porque es lo que nos permite transformar la realidad, producir, construir, todo lo que... Y también es justamente en clave de un trabajo no alienante, es aquel que nos permite realizarnos, que nos permite vernos en lo que producimos, sea social, sea un servicio, sea algo material. Digo, de ese trabajo estamos cada vez más lejos, es decir, de ese trabajo en el que yo elijo, porque yo también puedo elegir, me gusta ser carpintera, me gusta ser docente, amo esta profesión. Me da orgullo ser trabajador metalúrgico. Claro, entonces me parece que tenemos que pelear por volver a eso. No es que no queremos trabajar, es que no queremos morir trabajando y no vivir y no disfrutar. Pero bueno, esto empezó también hace mucho, ¿no? Desde que nos hicieron creer que podíamos vivir en una fiesta. A la fiesta hay que pagarla. Claro. Y la fiesta hay que pagarla. Bueno, la verdad que... Cada vez más cerca de Potosí estamos, ¿no? De aquella mina. Exactamente. Que todos sabemos cómo terminó, con el exterminio de toda la comunidad, y cuando se acabó la plata, se acabó y se fueron, levantaron bandera y chao. Estamos cada vez más cerca de eso. Estamos ahí como... Ay, qué complicado, pero me parece que hay que de todo esto rescatar y poner límites. Hay que pararse. Límites. Hay que poner límites y decir las cosas, aunque no sea el lugar, aunque no sea el momento, aunque no sea ante quién, como hizo la periodista cuando el fiscal del caso Agostina estaba diciendo aberraciones, queriendo romantizar, poner una medalla a un perro. Lo paró en seco y le dijo, basta de ser cínico. Una compañera de Pani Rosas fue a la escuela conmigo. Ah, mirá. Sí, eso es activista, feminista, y por supuesto que la indignación es plena, porque ayer hubo una charla acá en la universidad sobre justicia y dictadura, y se hablaba de algo del show de la justicia, ¿no? De algunos efectores judiciales que están casi siempre en una oficinita, y cuando tienen la posibilidad de mostrarse frente a una cámara necesitan mostrar que son, digamos, hemos visto un espectáculo, fiscales en canales nacionales de un Tandil, espectáculo. Entonces me parece que ahí hubo algo de lo más inhumano, que fue generar un espectáculo sobre un procedimiento que llegó tarde, que se habrá hecho bien, pero una semana después de lo necesario, exactamente, y celebrando un procedimiento que llegó a encontrar a una niña muerta una semana después de que ya se sabía que estaba desaparecida, y que quizás esto no es contrafáctico, pero bueno, no sabemos con esa celeridad si a lo mejor hubiera llegado a estar ahí, a lo mejor no llegaba a estar ahí, pero sí de alguna manera. Que este tipo hace un año había secuestrado a una mujer y que hacía suelto. Exactamente, sí. Hay mucha, con este debate que se abre también con el tema de las falsas denuncias, hay mucha sensación de impunidad. Por Carolina Lozada. Sí. Por una mujer, ¿no? Por una mujer, sí. Hay mucha sensación de que ir a denunciar no sirve, en realidad. De que al revés, en realidad sigue faltando la denuncia.
porque sigue faltando también construir qué pasa después de la denuncia. Claro. Es decir, hoy sin política, sin recursos, sin acompañamiento, es muy difícil. Bueno, ¿para qué voy a denunciar? A mí nadie me va a venir a ayudar y yo después tengo que seguir la vida, peor. va a ser peor. Muy seguramente va a ser peor. Entonces, la verdad es que sí tenemos que construir la red para que por lo menos las personas que están atravesadas por situación de violencia se animen a acudir a algún espacio. Eso puede ser el centro comunitario, puede ser una organización social, puede ser la escuela. Construir un diálogo que por lo menos no aísle a las personas que hoy no están teniendo una respuesta correcta. Existe en Tandil la Dirección de Género, existe en nuestra provincia el único Ministerio de las Mujeres y Políticas de Género, pero el desmantelamiento nacional ha sido muy fuerte, en clave de recursos. Bueno, las mujeres, las disidencias necesitan también acompañamientos en salud, en justicia, económicos también para vivir, en trabajo. Es una cuestión presupuestaria. Exactamente. Los recursos van de la mano también de las condiciones en las que trabajan quienes acompañan, que reciben un montón de situaciones que no pueden resolver. Claro. Entonces, bueno, me parece que ahí sí es como cuestionar, bueno, ¿qué pasó con esa piba que sobrevivió el año pasado al ataque de este agresor? ¿Dónde está? Ni siquiera le avisaron cuando este tipo lo ni liberaron. siquiera le tomaron la denuncia. Entonces seguimos en este proceso de desconocer, de ningunear a quienes están atravesando situaciones de violencia de género. Ayer hablábamos en clases con un grupo de estudiantes de que la violencia además de género tiene muchos tipos. Algunos configuran delito y otros no. Entonces hay tipos de violencia como la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia económica, patrimonial, que salvo en algunos casos, uno puede ir a denunciar, pero salvo alguna medida de protección no va a haber una continuidad judicial, ¿no? Entonces seguro. Es más bien poner un freno en determinado, a veces funciona, ha funcionado, nos ha funcionado, pero en tanto no hay un delito, no hay una continuidad judicial. Es decir, bueno, yo denuncio, pero a esta persona lo que le dicen es, bueno, no la molestes, no te le acerques, no la sigas hostigando. No le enseñan a ese varón, no hay ningún proceso por el cual se trabaje con los agresores, no hay ningún mecanismo de acompañamiento, porque nosotros en nuestras organizaciones, en la vida, convivimos con varones. Claro. O sea, necesitamos que los varones de alguna manera comprendan que lo que están haciendo no es amor, que no es consentimiento. Y en algunos casos eso puede dar buenos resultados. Tenemos que creer que no es todo, digamos, maldad o incomprensión de la vida. Pero por lo menos tiene que haber un intento, ¿no? Decir, bueno, explicarle a este varón qué sucede, qué medidas se toma, por qué motivo, ¿no? Entonces, como muchas violencias no son delito, la verdad es que a veces denunciar cuesta, sirve, porque sirve, pero bueno, no da una respuesta inmediata. Y en los casos de los delitos a veces también la denuncia no va seguida inmediatamente de una detención. Y en cierto modo, digo, eso nos llevaría a tener prisiones llenas de agresores. No es lo que queremos. El punitivismo tampoco. No es lo que queremos, pero sí de algún tipo de atención, de acompañamiento. Algo. El seguimiento del caso. Exactamente. Tiene que haber un acompañamiento a quien denuncia, que sea informada adecuadamente de en qué proceso estamos, qué puede suceder, qué va a pasar, cómo continuar. Hay situaciones muy, muy graves. Las lesiones, las amenazas, el abuso sexual, el femicidio, por supuesto, sí configura delito. Pero hay lesiones muy graves que para la justicia son lesiones leves, ¿no? Entonces, lesiones graves para la justicia es, por ejemplo, la amputación de un miembro. Claro, sí, lo que se ve. Entonces, una agresión que deje casi muerta a una mujer, secuelas psicológicas en la salud también. Justo ayer hablamos de un caso de secuelas como eso, de discapacidad o hemiplegia. No están consideradas como lesiones graves. No están tipificadas como lesiones graves. Son lesiones leves porque a lo mejor fue un golpe. Claro. Entonces, me parece que hay mucho por revisar. Porque además la lesión pocas veces llega una sola vez. Llega justamente después de violencia psicológica, de subestimar, de insultar, de agredir verbalmente, de minimizar a la persona, que no va a poder sola, que nadie la quiere, que no va a poder, digamos, que nadie más la va a ayudar, me parece que está sola. Entonces me parece que eso, la violencia física muchas veces llega después de que las defensas están súper, súper bajas, porque cualquiera de nosotros diría, bueno, si me pegan yo me voy a defender.
pero muchas veces No es esa tan defensa así. no No es es tan tan así. simple, ¿sí? Claro. No es tan fácil de poner ese freno. Entonces me parece que hay que eso, como bajar un cambio con quienes sufren o están atravesadas por la violencia, dejar de pedirles que sean las embanderadas de su propia situación y acompañar y escuchar, e incluso acompañar aunque no se pueda salir de esa situación. Y sí poner un límite, un freno más grande hacia quienes están ejerciendo, y que yo vengo hablando con muchos compañeros de sí le tenés que decir a ese compañero que estuvo mal. Se lo tenés que decir, bueno, ya está, no se lo tenés que decir. No, se lo tenés que decir y se lo tenés que decir vos. Tienen que hablarlo. Porque si yo lo digo, no tiene el mismo peso. Vos tenés la autoridad. Y sé que tiene un Él te peso. da la autoridad. Digamos. Sé que tiene un peso. Hablábamos hace poco con un compañero. Sé que tiene un peso que lo diga yo, pero no tiene el mismo peso que se lo digas vos. Decíselo. Bueno, la próxima vez que lo vea, decíselo que estuvo mal. O sea, porque... Y hay nuevas formas de violencia que incluso gente de lo más conocida y de lo más amable en el mundo público ejerce. Entonces, bueno, eso no es cancelar a nadie, pero sí es empezar a nombrar y a poner límites un poco más fuertes hacia quien ejerce la violencia y no hacia quien la recibe y la está atravesando y está sufriendo las secuelas que deja ser colocada incluso en el lugar de víctima. No queremos ser víctimas, nadie puede construir desde el lugar de víctima, pero si nos violentan tenemos que construir desde un lugar de poder. Claro. Y nosotras estamos tratando de construir ese lugar. Por eso nos atacan tan fuertemente. Digo, el discurso del gobierno nacional va a atacar a quienes resisten, digamos, a quienes aguantan, a quienes están diciendo está mal, que no está sucediendo en otros ámbitos. Digo, no sé, no está sucediendo en la CGT, no está sucediendo en el ámbito laboral, no está sucediendo en otros ámbitos. Entonces, bueno, me parece que ahí si sirve luchar, hay que marcarle al poder un límite y hay que construir poder desde abajo para restituir otro tipo de comunidad. Y hablar mucho, ¿no? Porque lo discursivo pega y pega muy fuerte, ya lo sabemos, desde que Milei hizo la campaña, bueno, fue toda una construcción desde lo discursivo, ¿no? Y yo ayer en la verdulería, o sea, llegué y estaba la chica que atendía y una clienta y hablando, no, pero vos viste, 10 de la noche, yo mi hija no la dejo salir ni loca a las 10 de la noche. Y le digo, yo en esta esquina me pasó tal y cual cosa que yo lo conté ayer, que tenía yo 8 años en el barrio jugando con los amigos, me crié en ese lugar y había un tipo masturbándose delante mío, ¿viste? Y vos decís, bueno, a mí mi mamá no es que no me dejó salir, o sea, te puede pasar. Y después lo planteaba en charla con mi hija y le digo, ¿no te parece raro que tus amigos puedan volver solos caminando de noche y vos no? ¿No te hace ruido eso? ¿Por qué? Claro. Mira, nosotros, bueno, y además particularmente yo hemos participado en muchos espacios de formación mixtos y también tengo la posibilidad de trabajar en la UNICEN, en el marco de la red de formadores en Ley Micaela, con docentes universitarios, docentes, mujeres, varones, disidentes. Hay una resistencia muy grande incluso de las mujeres a comprender que la violencia de género no es solo haber tenido una pareja que haya ejercido violencia. Entonces, vamos desarmando eso por lo general en los procesos de formación, no para, bueno, al final somos todas víctimas, justamente no, sino para comprender que la violencia y la desigualdad no depende de algo que nosotras hagamos o de algo que podamos decidir. Es decir, podemos construir un vínculo de pareja más saludable, no, por supuesto, pero al momento en el que todas empezamos a plantear, bueno, puedo volver de casa, pienso en qué ponerme antes de salir a la calle para que no me digan nada. Tengo que pensar a qué hora vuelvo, tengo que ver qué digo para que lo que yo dije sea valorado igual que lo que dice mi compañero varón, o mi compañero varón dice lo mismo, pero lo resaltan y a mí no. Claro. Y hay algunos registros que están muy ocultos de que tienen que ver con esto. ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron algo por ser mujer? Yo me acuerdo a los 12 años caminando por la calle que un hombre, además me acuerdo porque dije, ¿qué hice? A esa edad, ¿no? Y además, bueno, hace 12 años el feminismo no estaba tan en boga. Y un hombre grande que podía ser mi abuelo o mucho más, me dijo que quería, o sea, hacerme algo físicamente en mis partes, ¿no? Claro. Y fue como, no entendí, o sea, y no me lo olvidé nunca más. Es que nadie se lo olvidó. Y sí fue como un primer momento en el cual, bueno, no fue el primer momento en realidad, fue un montón, pero en fiestas, en un montón de momentos, digo, en el que
de pronto parecía que el solo hecho de estar en la calle, el espacio público, digamos, ocupado por las mujeres, es un riesgo. Claro. Y eso no puede ser así. Claro, Salvo que porque querramos esa nena se volver pregunta, ¿y a que el lugar qué- de las mujeres es la casa y el lugar de los varones es la calle. Entonces, pero estamos en riesgo en nuestras casas y estamos en riesgo en la calle. Sí. Entonces, la verdad es que creo que tenemos que problematizar incluso esta cuestión de a qué horas podemos habitar la calle. Claro. En todo el horario ¿por qué podemos no? habitar la En calle. ese diálogo que Flor tuvo con su hija también está mostrarle que se está naturalizando algo que es Que no. totalmente Claro, incorrecto, pero a su vez la tiene que cuidar. Tiene que Exactamente. decir, no puedes andar Claro. de la noche sola por la calle. Están Exactamente. las dos cosas. Sí, sí, sí. Así Porque que bueno. te roben es el mal menor. Claro. Ni hablar. Pero bueno, eso, creo Pero que hay hay- que como que concientizar de que hay algo que a todas nos pasó, Sí. incluso cuando hablamos con señoras más grandes, que decimos, bueno, en los domingos quién se quedaba en la mesa, quién levantaba los Claro. platos, quién hacía sobremesa, y quién Claro. quién jugaba las cartas y quién guardaba los platos, digo, como quién entre los hermanos y las hermanas hacía esas tareas, ¿no? Las hermanas, los hermanos no, digo, como hay una cuestión tan natural, tan cotidiana, que es cuestión de hablar. Claro. Cuando uno empieza a hablar con alguien y decir, bueno, todo eso es violencia, no. Ujú. Todo eso es la construcción de roles, de estereotipos, de lugares comunes en los que es natural que esté una mujer y natural que esté un varón. Incluso la expulsión temprana de los varones de la casa, a buscar el sustento. Sí. Salí a buscar el sustento. Y a lo mejor ese varón quiere quedarse en casa cuidando a los pibes, digo. Y está también hay una barrera. Digo, el patriarcado no oprime a las mujeres en relación a los varones, pero también nos afecta condiciona a todos También. y Sí. también a los varones que no respetan esa masculinidad hegemónica con mucha violencia. Y un dato que siempre trabajamos y que lo busqué ahora para ver si estaba más actualizado, pero no lo está, es que, por ejemplo, en Argentina el número de homicidios, ¿sí? El 84% de los homicidios son en cuerpos de varones. Es decir, solo el 16% son mujeres. Pero la diferencia entre eso es que la mayoría de ese 16% es en manos de varones Claro. Claro. por cuestiones de género y la gran mayoría de ese 84% también es en Es en manos de manos de varones. varones. Claro. Por otro tipo de delitos, que algunos sí son por violencia, por motivos de odio racial o por el contexto de delito, y por supuesto, bueno, después Sí. otro tipo de muertes que son enfermedades. Y otro. Pero me parece que es necesario resaltar eso, porque por ahí parece que, bueno, contamos una muerte cada día, pero hay muchos muertos, ¿sí? Pero no mueren por lo mismo. No es lo mismo morir en un contexto de asalto, no es lo mismo morir en tu casa por la persona que formaba parte de tu círculo interno y por motivos que además son justificados y cuestionan a la víctima y no a quien ejerce esa violencia extrema. Entonces, sí, bueno, por supuesto, los varones mueren también y mueren en contextos de violencia y eso también se tiene que abordar. Pero justamente hay algo de la masculinidad que también lleva a ese ejercicio de violencia hacia las mujeres como objeto de deseo y de posesión y hacia otros varones también. Como el completo evidenciado de lo que fue. Como reafirmación de la propia De la masculinidad. propia masculinidad, ¿no? sí. Entonces me parece ahí lo que tenemos que transformar es esa forma de entender y en eso el patriarcado le está haciendo tanto daño a los varones como a las mujeres y por eso decimos el feminismo no es antihombres. No. El feminismo nos libera a todos y a todas y como decía Freire, tenemos que liberar al oprimido y en ese ejercicio de liberar al oprimido también se libera el opresor. Digamos, y el opresor solo es en relación al oprimido, no existe sin Claro. oprimido. El oprimido existe en función de ese opresor. Entonces, el feminismo viene a problematizar la sociedad para construir mejores relaciones entre todas, no atacar varones, ¿sí? No a juzgar. Incluso, bueno, hemos asumido esta decisión de no solo criminalizar y castigar varones, ¿no? Y esta frase que, bueno, agradezcan que exigimos justicia y no venganza. Claro. Así que, bueno, me parece que también es un poco el aprendizaje histórico de otros movimientos Sí. de derechos humanos y Sí. sociales en Argentina, que es valioso y que también un poco para defendernos de tanto odio hacia el feminismo, de que en realidad somos un movimiento pacifista, si se quiere. Queremos prender fuego a algunas cosas, Sí. queremos, por supuesto, Sí. queremos dejar de sostener, pero no queremos eliminar
sociológicamente a nadie. Después, bueno, cada uno puede tener su Death Note, que yo la tengo anotada y tengo mi Death Note. Claro. Pero bueno, eso es personal. Claro, sí, eso es personal e individual. Mañana, 5 de la tarde en la glorieta de la Plaza Independencia, todas, todos, todes, ahí. Exactamente, todes, todos, todas, porque tiene que ser eso, Claro. un solo puño, un solo grito de que estamos en contra de que esta violencia se siga perpetuando. Y de que acompañar también a quienes la sufren en muchos ámbitos, como vos decías, bueno, la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual, psicológica, patrimonial, que venimos, política, que se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Así que bueno, mediática también. todos mañana a la marcha, canten, griten, con carteles, lo que sea, y compartan. Y que la marcha feminista es el lugar más seguro en el que se puede estar. Sí. Quien nunca participó de una marcha, que se acerque o que se pare en la vereda y que comparta, es una marcha, un espacio seguro. Y eso creo que sucede, bueno, en Tandil, por supuesto, en todas las marchas, pero a nivel global es un espacio seguro. Y me parece que eso también es importantísimo de contar. Sí, porque nos cuidamos entre todos. Exactamente. Gracias, Yani. Yani, muchas gracias. Nos vemos mañana. Yani Menier en Pasados de Rosca.